Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta jornada de esta segunda semana del segundo ciclo de charlas de la página Historia de Quillón. Mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, sociólogo y gestor de la página Historia de Quillón. Hoy día estamos con Edith Rebolledo Müller, quien nos va a hablar sobre género y ruralidad en Chiloé. Edith Rebolledo es licenciada en Sociología, magíster en Ciencias Sociales, con menciones en Sociología de la Modernización en la Universidad de Chile. Es socióloga e investigadora en temas de género, ha desarrollado 2 investigaciones, los cuales se han traducido en el libro y están disponibles en la página web librosenred.com. Nos referimos a Género y Ruralidad 1, Testimonios de Vida de Mujeres Rurales de Chiloé, y Género y Ruralidad 2, Nuevas Identidades de las Chilotas de Hoy. Asimismo, han sido publicados artículos de estas investigaciones en la revista Al Sur de Todo, de la Facultad de Antropología de la Universidad de Chile, y la revista de Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Tucumán en Argentina. Ha realizado docencia en la Universidad de Santiago, Universidad de Arcis, Patagonia, en Santiago y Castro, Universidad de los Lagos en Castro, e Instituto La Araucana, también en Castro. Hay un artículo disponible en internet, el cual se titula Género y Ruralidad, Nuevas Identidades de las Chilotas de Hoy, disponibles. Dejamos el enlace en la reseña de la publicación del video que estamos viendo. Y también, asimismo, los 2 libros de Género y Ruralidad, el 1 y el 2, están disponibles en la página librosenred.com, también en el enlace que le dejamos ahí mismo. Así que damos la bienvenida a Edith Rebolledo. Primero agradecer por aceptar nuestra invitación, mi invitación, y nada, le dejamos el espacio abierto para que nos hable sobre la temática que nos propone hoy día. Así que muy buenas tardes, Edith, espero que esté muy bien. Hola Francisco, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya, buenas tardes Francisco, buenas tardes a todas y a todos quienes me están escuchando. Quisiera agradecer principalmente a Francisco Vázquez por esta invitación a participar en este interesante ciclo de charlas que, como estuve revisando, es de muy variados temas, lo que me parece que le aporta gran riqueza a este ciclo de charlas, Francisco. Bueno, en mi caso he sido invitada a hablar de género y ruralidad en Chiloé, ¿verdad? Imagino que, claro, por los libros sobre el tema que yo he publicado y que los ha nombrado Francisco y que fueron publicados hace algunos años atrás. Estos libros yo los expuse en todas las comunas del archipiélago, también los llevé a Santiago, a España y también a Viena. Así es que han sido un poco paseados mis hijos. Yo los considero mis hijos porque yo no tuve hijos biológicos, pero tengo estos 2 hijos intelectuales, lo que de verdad me llena de orgullo y satisfacción por este logro. Bueno, este es para mí un tema apasionante. Yo lo trabajé en el magíster, ¿verdad?, que nombró Francisco, el de sobre modernización. Y es para mí un tema muy apasionante por su naturaleza y dinámica, ya que guarda relación, ¿verdad?, estrecha con el comportamiento humano, las desiguales relaciones que se dan entre hombres y mujeres en nuestra sociedad chilena y particularmente la sociedad chilota. Pero yo quiero aclarar que estas desigualdades, estas diferencias, estas inequidades se han dado en el orbe entero, en el mundo entero, desde la prehistoria en realidad. Yo terminé hace poco un libro sobre historia de las mujeres de Europa, donde pude constatar este hecho, ¿verdad?, que las desigualdades, las inequidades entre hombres y mujeres, en desmedro obviamente de las mujeres, se han dado a lo largo de la historia, siempre, y se han materializado a través de leyes en los distintos países, a través de un sistema de dominación de hombres hacia las mujeres, a través de sistemas de violencia, etcétera, etcétera. Así es que estas desigualdades de género no son nuevas en la humanidad. Lo que pasa es que en los distintos países se ha ido relevando, sacando a la luz, ¿verdad?, esta problemática, para ir regularizándola, para irla normando, para ir creando, ¿verdad?, instituciones que puedan mejorar la situación de las mujeres, porque en realidad
hasta los años 40, 50, 60, en Chiloé al menos, la violencia hacia las mujeres arreciaba, ¿sí? Recién en la década de los 80, 90, recién en los 90 diría yo, que se empezaron a crear instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer, como la Fundación Prodemu, y diversas instancias en los distintos municipios que han ido mejorando esta situación para las mujeres. Pero antes de iniciar esta charla específica sobre género y ruralidad en Chiloé, quisiera establecer algunos conceptos a la base de mi exposición, porque considero que es de importancia entender lo que se expondrá, sin perjuicio que luego ustedes puedan preguntar y hacer comentarios sobre todo aquello que señalaré. ¿Sí? En primer lugar, el concepto de género. ¿Qué significa esto del género? Bueno, lo voy a relacionar con sexo porque generalmente las palabras género y sexo se confunden. En consecuencia que sexo es una característica biológica. El sexo viene determinado por la naturaleza, ¿verdad? Una persona nace con sexo masculino o sexo femenino, independientemente de luego las distintas opciones sexuales, ya sea de transgénero, de homosexualidad, lesbianismo, etcétera, que las personas así asuman. Pero el sexo viene determinado por la naturaleza, ¿verdad? El género, en cambio, es una construcción social y cultural. Es una palabra que se asoció a todas estas características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna a hombres y mujeres como propios de cada uno. Tiene que ver con el deber ser de lo que significa un hombre en sociedad y de lo que significa una mujer en sociedad. Eso ha sido extraordinariamente potente, ¿verdad? A partir de un poco lo que ya yo hablaba antes sobre estas desigualdades, ¿verdad? Esta dominación, estas inequidades, porque ha habido grandes desigualdades que nos han separado a hombres de mujeres desde el punto de vista de lo que señalaba, ¿verdad? De los comportamientos, de las emociones, de lo intelectual, de las opciones que cada uno han ido accediendo, ¿verdad? Respecto de trabajo, de estudio, de actividades en general en la vida humana. Entonces, el género se construye en el transcurso de la vida del ser humano, de manera que género significa cómo tú te manifiestas en la sociedad, cómo me manifiesto socialmente, ¿verdad? Hay un proceso de construcción de la identidad sexual humana. No nacemos humanos como no nacemos ciudadanos, ni con un género determinado. Bueno, hay una autora muy interesante que es Simone de Beauvoir, que señaló que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. O sea, en el transcurso de nuestra vida, desde la infancia, nos van enseñando de que las niñitas se tienen que vestir de rosado, deben jugar con muñecas, no sé, que se van a casar y a tener hijos y que van a ser, no sé, enfermeras, que van a ser, porque las mujeres siempre hemos estado asociadas a los cuidados. Entonces, la mujer tiene que casarse para cuidar al marido y a los hijos, para cuidar a sus padres en la ancianidad, para cuidar, cuidar y cuidar. Entonces, en ese sentido, las profesiones asociadas a las mujeres tienen que ver con los cuidados. Enfermera, trabajadora social, profesora básica, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? En cambio, los hombres es diferente. El hombre se casa, él es el proveedor del hogar, etcétera, etcétera, y va a estar fuera del hogar ganándose el sustento diario que va a llevar a la familia. Bueno, estoy segura que muchos de los que me están escuchando van a pensar que esto ha cambiado, y obviamente que ha cambiado, felizmente también ha cambiado, pero así ha sido en blanco y negro hasta pocas décadas atrás, no tanto tiempo. Entonces, en este sentido, el género genera desigualdades, más bien muestra desigualdades, prejuicios y estereotipos en las personas, ¿sí? Hagan ustedes el siguiente ejercicio cuando salgan mañana a la calle, entonces miren a las personas y en su propia mente van a ir diciendo, es hombre, es mujer, es un niño, es una niña. Estamos tan acostumbrados desde el punto de vista mental a clasificar a las personas en lo que es hombre, mujer,
Y cuando no entendemos si es hombre o mujer, nos quedamos desconcertados, ¿verdad? Tenemos un terror absoluto a la multiplicidad y diversidad de seres humanos. Y en ese sentido estamos obligados a preguntarnos qué o quiénes somos y a construirnos. En ese contexto, entonces, es que nos vamos construyendo como hombres o como mujeres. Bueno, eso respecto del concepto de género, ¿verdad? Como una construcción social y cultural, como el género es absolutamente cultural, el sexo es absolutamente natural, ¿verdad? Naturaleza se contrapone a cultura. Bueno, el concepto de ruralidad, ya que vamos a asociar género y ruralidad. Ruralidad es un concepto que en realidad se ha ido creando desde la antropología, desde la arqueología, desde distintos fenómenos que se desarrollan en un entorno rural. Por lo tanto, no es un concepto que aparezca en la Real Academia Española, no aparece en los diccionarios, ¿sí? Ha ido siendo utilizado por este tipo de profesionales, ¿verdad? Entonces, la ruralidad se refiere al conjunto de los fenómenos sociales que se desarrollan en un entorno rural y que permiten construir identidad. Yo vivo muy cerquita de un pueblito que se llama Huillinco, acá en la comuna de Chonchi, y bueno, hay una identidad muy potente en este sector de Huillinco respecto de la minga, de la plantación de las papas, de, no sé, de los botes que tiran al lago, de muchas cosas asociadas al mundo rural. Por lo tanto, como decía antes, este concepto que no existe como una definición única, sino que más bien suele estar en debate. Suele también decirse que la ruralidad abarca aquellos fenómenos y sucesos que tienen lugar en zonas dedicadas a las tareas agropecuarias, un poco como lo que decía antes, ¿verdad? Hay que considerar que Chiloé, hasta los años 60, yo diría, ¿sí? Hasta antes de la entrada de la industria salmonera y de otras industrias menos expansivas, como la industria salmonera, hasta antes de ese fenómeno muy potente, Chiloé era tremendamente rural. Por lo tanto, había mucha minga, había formas de plantar, ¿verdad?, de acuerdo a los ciclos de la luna, etcétera. Entonces, había muchas tradiciones y costumbres que se observaban. Luego, con la entrada del mundo de la salmonera y de otras industrias, la ruralidad se fue transformando, ¿verdad?, más bien en ciertos sectores más urbanos. Hoy en día tenemos Ancud, Castro, Quellón como las ciudades más grandes, ¿verdad?, donde hay mucha más urbanidad. No solamente desde el punto de vista de las construcciones, de los puentes, de los caminos, se han construido más escuelas, más hospitales, etcétera, etcétera, sino que también desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista cultural ya ha ido cambiando, ¿verdad?, la mentalidad más rural, más asociada a las tradiciones y costumbres, como decía antes, a unos procesos más modernizadores. Es así como entraron fuertemente, ¿verdad?, los celulares, las antenas de televisión, muchos procesos modernizadores que han ido cambiando esta ruralidad. Sin embargo, en la mentalidad de las personas todavía siguen existiendo estos aspectos más rurales. Y en ese sentido es que el género es posible relacionarlo con ruralidad, puesto que todavía hay tradiciones respecto de cómo se debe tratar a una mujer, de qué es lo que debe hacer una mujer, cuáles son los roles de un hombre, etcétera, etcétera, los cuales están mucho más arraigados, diferenciados, ¿verdad?, en el mundo rural más que en el mundo urbano, que ha ido cambiando. Bueno, por otra parte, quería referirme también al concepto de patriarcado. Tanto que se ha hablado del patriarcado, ¿verdad?, con esto de la revolución de las chicas que hacían estas marchas de las tesis, ¿verdad? Ellas nombraban mucho al patriarcado. Y el patriarcado es un tipo de organización social cuya autoridad y poder recae en el varón, con mayor autoridad de la familia o grupo social llamado patriarca. Ese es el concepto como básico de patriarcado, ¿verdad? Es el patriarca, el padre, patriarca, patria, son todos conceptos asociados a
a aquel que tiene el poder. Y están personificados en un varón, es decir, en un hombre, ¿verdad? De allí que el patriarcado establezca el dominio masculino sobre la figura femenina y los demás miembros del grupo familiar y social. ¿Sí? Pensemos que a los inicios de lo que fue la institución de la familia, los hombres buscaban una mujer que les diera muchos hijos, entonces él tenía el dominio sobre la mujer y sobre los hijos, y era importante tener muchos hijos para poder tener muchas manos que labraran la tierra. Recordemos que los inicios de la humanidad, cuando ya se asentaron, ¿verdad?, los grupos, entonces era muy rural, era todo muy, muy agrario, ¿verdad? Se sembraba, se vivía de la siembra, etcétera. Entonces había que tener muchas manos para labrar las tierras. Bueno, los hombres en la antigüedad adquieren poder supremo sobre todas las riquezas que obtienen, pero también sobre los esclavos y las mujeres. Miren ustedes, en este sentido, el término patriarcado proviene del poder absoluto del patriarca o del jefe de una comunidad. Como decíamos, sobre los esclavos, las mujeres, los hijos, ¿sí? Ellos tenían el poder absoluto. Bueno, eso es la antigüedad. Ya, felizmente todo esto ha ido cambiando. El patriarcado entonces impone una distribución completamente desigual del poder y de los derechos entre hombres y mujeres, ¿sí? Esa lógica de ser el dueño de la mujer, de ser el dueño de los hijos, ha ido quedando un poco en la cultura, ¿verdad? Recuerden ustedes que no hasta hace mucho, en Chile las mujeres se casaban y eran Juanita Pérez de González, ¿se fijan? Bueno, felizmente eso ha sido cambiado en la legislación nuestra chilena, se han ido cambiando muchas cosas, que tienen que ver con esas cosas que parecen sutilezas, pero que no lo son, y que tienen que ver con estas formas de sociedad patriarcal, ¿verdad? Y el patriarcado se va expresando, ¿verdad?, en aspectos de las relaciones sociales, tales como la dependencia económica de la mujer hacia el hombre, la violencia intrafamiliar y social que, dicho sea de paso, todavía existe y por eso se han ido creando muchas leyes, pero que no son suficientes para el combate de esta violencia intrafamiliar y social, especialmente hacia las mujeres y los niños, la competitividad laboral, los salarios más bajos para las mujeres frente a un mismo oficio o profesión, etcétera. Es curioso pensar que no solo en Chile, fíjese, hasta en los países más desarrollados ha sido difícil cambiar esto del salario más bajo para las mujeres frente a un mismo oficio o profesión. Es de la mayor de las injusticias, pero todavía existe. Bueno, eso es el patriarcado. Y un último concepto que me parece que también es interesante de establecer es el concepto de machismo. Machismo en contraposición al feminismo. Voy a hablar también de feminismo porque es importante tenerlo claro. Machismo y feminismo no son antónimos, ¿sí? No son parte de una misma lógica, de una misma línea, porque el machismo es una forma de sexismo que se manifiesta en las sociedades patriarcales. O sea, el machismo es la expresión más clara o sea, el patriarcado se expresa más claramente a través del machismo, ¿verdad? En sociedades machistas como la chilota, en la que se discrimina y menosprecia a la mujer, no digo que eso siga existiendo tal cual, considerándola inferior al hombre. Así era hasta hace unas décadas. Bueno, hoy en día se manifiesta a través del neomachismo. El neomachismo son formas también de trato y de relaciones machistas, pero más sutiles, pero no por ello menos importantes. El machismo entonces está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente influenciados por el entorno social. O sea, cuando se le dice a una mujer, no salgas con ese short, ni ese escote que estás provocando, ya eso es machismo. O sea, los hombres tienen que dejar de mirar a las mujeres como si fuéramos un pedazo de carne, aunque lo diga muy feo, parece feo, ¿verdad? Pero todavía eso ocurre, eso ocurre. Entonces, vamos a llegar, yo espero, bueno, tal vez por lo vieja que soy no lo voy a ver, pero me gustaría lograr ver una sociedad
donde todos nos podamos ver como seres humanos, seres humanos. Yo sé que las mujeres también miran a los hombres, le miran el cuerpo, etcétera, etcétera, pero de verdad que desde el punto de vista de los hombres hacia las mujeres, de repente es bastante más grosero, etcétera. Por eso se han creado leyes en contra del abuso, en contra de los piropos groseros, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener claro que no porque se crea una ley, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, se va a acabar de una vez por todas la violencia o estos abusos groseros, etcétera, porque la mentalidad no cambia con la instalación de leyes. ¿Sí? No sé si me explico. Bueno, luego podemos aclarar estas cosas. Bueno, entonces, dado esta serie de conceptos que yo traté de definir muy apretadamente, porque todos ellos dan para varias clases, ¿sí? Voy a establecer esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se expresa esta relación de género y ruralidad en Chiloé? ¿Cómo se expresa, verdad, el género y la ruralidad en Chiloé? No sé, Francisco, si quiere preguntar o alguien quisiera preguntar algo hasta aquí o dejamos las preguntas para el final. Dejémoslas para el final, yo creo. Tenemos un saludo de Fabiola Estétesis, que dice, Edith ha hecho un gran aporte en el rescate de la realidad que viven las mujeres en Chiloé. Pero yo creo que muchas después dejamos la pregunta. Fabiola. Sí, cariños para Fabiola porque la conozco súper bien. Bueno, muy bien. Entonces estábamos con esta pregunta, ¿verdad? Entre género y ruralidad en Chiloé. Bueno, a través de una gran variedad de mitos, creencias, prejuicios, inequidad y desigualdad de género que se manifiestan o expresan en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? En la sociedad rural chilota, pero no únicamente, como decía antes, no solo en Chiloé, sino que en el mundo entero. Pero en Chiloé ha tenido varias particularidades expresadas mediante ciertos mitos, ciertas creencias, ¿verdad? Que son particulares de Chiloé, como por ejemplo el tema del trauco, ¿verdad? La chica quedaba embarazada y entonces, fue el trauco y era para poder tapar la deshonra de la chica, etcétera. Pero bueno, pues en los contextos sociales más urbanos también se manifiestan estas desigualdades, ¿ya? ¿Y cuáles son estas creencias? Bueno, hablábamos de los mitos, ¿verdad? El mito de la fiura, el mito de la... Todos los mitos chilotes tienen muy arraigado este machismo y este patriarcado, ¿sí? Es curioso porque, por ejemplo, el mito de la bruja o de la fiura, que son mujeres feas, como terroríficas, que quisieran atrapar al hombre, no sé, pero también hay ciertos mitos, mire, en uno de los libros yo hablo de esto desde el punto de vista siguiente. Cuando un hombre engaña a su mujer, ¿qué hace las personas? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hace la esposa de ese hombre que le ha sido infiel? Va y ataca a la mujer, al amante de él, ¿verdad? La condena, por decirlo menos. En consecuencia de las infidelidades son entre dos, ¿sí? Entonces, ahí hay arraigado un machismo muy potente y una desigualdad muy fuerte en el sentido de condenar a la otra mujer y no al hombre. Al hombre se le perdona, porque el hombre puede cometer todas las infidelidades que quiera. Él es macho, está bien que lo haga, pero una mujer no. De hecho, fíjense, no hasta hace mucho existía en la ley civil, de matrimonio civil, penas de cárcel para la mujer que le era infiel a su marido. ¿Pueden creer eso ustedes? Así está establecido en la ley y en el mundo entero había muchas leyes relacionadas con eso y con un montón de otras cosas, leyes que condenaban a la mujer, leyes que la dominaban, la restringían, etcétera, etcétera. Bueno, felizmente todas esas cosas se sacaron de las leyes, por lo menos en la ley de matrimonio civil se sacó eso de las infidelidades, porque, oye, la infidelidad forma parte de la vida de las parejas, no tiene por qué ser condenado a través de ley, ni ser una
punitivo, ¿verdad? No tiene por qué ser punitivo, ¿verdad? Bueno, respecto de estos mitos, creencias, prejuicios, inequidades, tomaré específicamente 3 ámbitos de estas desigualdades. La violencia, el matrimonio y la familia, que ya la mencionaba antes, ¿verdad? Los mitos y creencias en torno al cuerpo y la sexualidad, que también algo he dicho de eso, y el trabajo productivo y reproductivo como doble y triple jornada laboral para las mujeres. Bueno, respecto de la violencia, el matrimonio y familia, podríamos decir que la sociedad patriarcal y machista trae aparejada modos de dominación que permeabilizan a la familia como núcleo de la sociedad. En ese sentido, la violencia que se produce al interior de la familia o de los hogares se genera primeramente en la sociedad de dominación. Y en este sentido, yo quisiera decir que, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, si bien es cierto, condena la violencia que se produce al interior de los hogares, no así la condena en el ámbito público. Por ejemplo, si una mujer es atacada por un hombre, ya sea su pareja o no, en la calle, no tiene las mismas penas que si ese hombre la atacara al interior del hogar y fuera su pareja, expareja, novio, pololo, lo que sea. No sé si me explico. Entonces, es violencia de género al interior del hogar, pero no es violencia de género en la calle. Entonces, es impresionante eso, ¿verdad? En consecuencia que la violencia primero se genera en la sociedad y ella permea los hogares, ¿sí? Asimismo, la institución del matrimonio, por otra parte, resulta necesaria para conservar la sociedad patriarcal. Recuerden que, como señalé antes, fíjense, el matrimonio y familia se crearon como institución donde el hombre necesitaba tener muchos hijos para que labraran la tierra, ¿verdad? Y él era dueño de los esclavos, las mujeres y los niños. Entonces, de verdad que la institución del matrimonio y la familia son instituciones netamente patriarcales y que se han creado para conservar esta sociedad patriarcal. Esto da muestra de ello que la familia como institución en nuestro país, por ejemplo, ha ido cambiando muchísimo. Hoy día se considera familia una pura persona, se considera familia 2 chicas que tienen un hijo, que son lesbianas, por ejemplo, se considera familia, claro, padre, madre, hijo, que es la familia tradicional, pero también somos 2 gays que viven con el hijo de uno de ellos, etcétera, etcétera. O sea, la figura de la familia ha ido cambiando sustancialmente. Y también el matrimonio. Hoy en día existen otras figuras ligadas al matrimonio como la unión de parejas, ¿sí? Que se han unido por una cuestión de decisiones de salud de ambos o de cómo van a ver lo de los bienes, ¿verdad? A la hora que uno de los dos fallezca, etcétera. Pero también tengo entendido que ya está el proyecto de ley para el matrimonio gay. Entonces, en ese sentido, la institución de la familia y el matrimonio han ido cambiando sustancialmente. Dice, resulta necesaria para la conservación de la sociedad patriarcal, pero inserta y al servicio de un sistema dominante que legitima formas de expresión de la violencia de género. Eso también es importante porque la violencia de género, que como yo digo, se genera en la sociedad y entra a la familia, es particularmente fuerte al interior de los hogares. O sea, es curioso pensar, y aquí voy a ser un poco dura y tal vez muchas personas lo encontrarán hasta escandaloso, pero curiosamente al interior de los hogares es donde se producen las mayores crueldades, los mayores abusos, donde se produce mayormente las situaciones de incesto, ¿sí? Todas esas situaciones se producen más bien al interior de la familia, con los tíos, con los padres, con el padrastro, la madrastra, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante de considerar. Y bueno, en Chiloé todas las situaciones de incesto que estuve revisando periódicos, fíjense, cuando escribí mis libros, estuve revisando investigaciones sobre el tema del incesto que se hicieron
a través de médicos psiquiatras en Ancud. Numhauser y Soto eran dos especialistas, dos médicos que hicieron una investigación en Ancud sobre este tema del incesto. Ellos establecieron que, dadas las características de aislamiento social en que estaba Chiloé, hasta la década del 40, 60, ¿verdad?, es cuando se producen mayores situaciones de incesto. Bueno, a mí me tocó, a través de mi trabajo que realicé en la Fundación Prodemu, viajar mucho a las islas. En las islas menores, dada la precariedad, dado que no hay autoridad policial, ¿verdad?, también se producían muchas situaciones incestuosas. Y claro, quedan en la mayor de las impunidades porque si no son denunciadas, obviamente no van a ser investigadas ni condenadas, etc. Ahora, ¿por qué muchas veces las mujeres no denuncian estas situaciones incestuosas? Bueno, porque la sociedad patriarcal establece que el hombre es el que mantiene el hogar y entonces la tiene amenazada y le dice, si tú me denuncias te vas a quedar sin dinero, no vas a tener que darle de comer a tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces se produce una indefensión de parte de la mujer y los hijos en este sentido, ¿verdad? Bueno, yo aquí tengo una serie de, yo había puesto una serie de, ¿cómo se llama?, de testimonios que entregaron las mujeres que yo entrevisté, pero yo no sé si sea muy largo. ¿Qué dices tú, Francisco? ¿Podría leer alguno de ellos? Sí, quería dejarle ¿O me estoy alargando? No, quería dejarle un comentario por mientras, de recordar que Fabiola Astete, encargada municipal de la Oficina de la Mujer igual, usted dice que la conoce mucho, Sí. pero tenemos otro comentario, no sé si usted también conoce a Robinson Vargas Raimapu, encargado de la Biblioteca Pública de Quellón. Por supuesto que lo conozco, trabajamos justo en conjunto por las mujeres para que aprendieran computación y eso. Ya, dice, sí, a los dos los conozco. Él comenta, antiguamente la hija mayor, si no lograba casarse, quedaba para vestir santos. Obviamente queda para cuidar a los padres. Eso no ocurría. Era la hija menor. Los padres evitaban que se casase, pues deseaban que ella los cuidara en la vejez de los padres. Exactamente. Bueno, sí, ese es un bonito ejemplo, gracias Robinson. Gracias, Robinson, por el ejemplo, porque es un ejemplo muy interesante de sociedad patriarcal y machista, claro. ¿Por qué se queda la hija y no el hijo, verdad? Entonces, ahí estaba el dicho, se queda para vestir santos, ¿cierto? Sí, muy típica y característica. ¿Me querías decir algo más, Francisco? Sí, que también Robinson dice, antiguamente el machismo se manifestaba por la manera de defender el clan, pues en ese entonces el hombre era el más fuerte para defender de posibles ataques a otras tribus, y se manifestaba siempre, pues era visto como posible debilidad realizar tareas que habitualmente las realizaban las mujeres. Claro. Bueno, ahí está también como ejemplo de lo que fue la familia después de que se abrieran los clanes, ¿verdad? En la sociedad más rural, más agrícola, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo interesante también de esa etapa. Bueno, fíjate, a propósito de la violencia al interior de los hogares, solamente quería leer un par de estos testimonios porque me parecen muy ilustrativo y de una tremenda crueldad, fíjate. Cuando dice aquí la mujer, cuando tuve a mi primera hija, llega un día curado y me coloca la pieza y saca la cuchilla y me dice, hasta aquí llegaste. ¿Y por qué? Y ya con la cuchilla en el pecho, así que lo único que dice fue, porque mi hija era guagua todavía, mata a ella primero, acá está, y después me mata a mí, pero no dejes a mi hija. O sea, el hombre llegaba curado, ¿verdad? Todavía hay hartas situaciones de alcoholismo, ¿sí? Entonces, y con una violencia inusitada la quería matar. Ha habido muchas muertes a manos de hombres que matan a sus mujeres por este problema de alcoholismo. Y aquí es importante destacar lo siguiente. La violencia viene única y exclusivamente por una situación de machismo. No podemos justificar esa violencia ni por las drogas, ni por el alcohol, ni por los celos. Ojo con eso, porque muchas veces se ha dicho eso. El hombre la mató porque estaba curado. El hombre la mató porque ella estaba con otro. O el hombre la mató porque estaba drogado. No, señores, la violencia es patriarcal y machista.
Un hombre puede estar muy alcoholizado, muy drogadicto y no tener esos niveles de violencia, ¿sí? En eso quiero ser muy vehemente porque de verdad en la prensa muchas veces se ha justificado la violencia desde esa perspectiva. Bueno, eh, dice, él estuvo, otro de los testimonios, que van a ser estos dos nada más, él estuvo después que me casé 7 años en la Patagonia, porque en realidad estas mujeres que yo entrevisté, sus maridos se fueron a la Patagonia a trabajar y ellos venían 2 o 3 veces en el año y le hacían un nuevo hijo. Entonces, cualquier situación, ellos estallaban en celos, ¿verdad? Decía, él estuvo después que me casé 7 años en la Patagonia, sí, po. Iba a estar 7 meses, 8 meses y ahí volvía. Él se colocaba violento por el sistema de los celos. Él llegó a estar súper mal un tiempo porque veía llegar a alguien y no se veía a nadie. Entonces yo decía, pregúntale a tus hijos, no sé, po, si han visto algo, cuando nunca yo salía por sí sola. Siempre, mientras que mis hijos fueron chicos, siempre estuve apegada a mis hijos. Jamás los dejé solos. Claro, y eso también relata muestra como figura, ¿verdad? El hecho de que las mujeres no dejaran la familia a pesar de los golpes, de los maltratos, de la violencia, no los dejaban por los hijos. Muchas de estas mujeres me dijeron, bueno, después que crecieron, ya lo pude dejar. Después de que los hijos crecieron, él se le quitó la violencia, por decirlo así. Después que los hijos crecieron, ya pude hacer lo que yo quería hacer, lo que me gustaba. Entonces se fijan la dominación, la postergación de las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, eso respecto de la violencia, que ya si después podemos contestar otras preguntas, etcétera. Bueno, luego respecto del mito y los mitos y creencias en torno al cuerpo y la sexualidad. También la sexualidad de las mujeres estaba extremadamente dominada, sometida, restringida absolutamente a la maternidad, a la procreación, ¿verdad? Las mujeres debían tener sexo solamente para procrear hijos. Entonces, cuando una chica quedaba embarazada fuera del matrimonio, ahí es que se decía, la dejó embarazada el trauco, ¿sí? Bueno, entonces, es curioso lo que pasa porque esta es una desigualdad de género tremendamente potente instalada en el imaginario de la sociedad. Es, como decía, la sexualidad reprimida y castigada de las mujeres, absolutamente escindida del placer y ligada definitivamente al matrimonio de los hijos. Es importante además señalar que a las mujeres no solo les resultó muy difícil hablar de sexualidad, porque además es un tema doloroso que esquivan abiertamente. O sea, yo no digo con esto, pobrecitas mujeres jamás han sabido de lo que es placer sexual. Probablemente muchas mujeres igual tuvieron sexo y orgasmo y todo con sus maridos que en algún momento fueron violentos o no, pero independientemente de eso, en la tónica, ¿verdad?, acerca de la sexualidad de las mujeres era esa, escindida del placer, escindida de la valoración del propio cuerpo. Fíjate, cuando yo trabajaba con las mujeres en Prodemu, hablábamos mucho del cuerpo. El cuerpo para las mujeres ha sido vedado y autovedado. ¿Sí? Me explico. Es decir, las mujeres, yo les decía, ¿ustedes se miran desnudas al espejo? Como si fuera algo pecaminoso, algo feo, algo inmoral, ¿verdad? En esto también ha tenido un papel importantísimo que ha jugado la Iglesia Católica, ¿sí? Aunque a mucha gente que me pueda estar escuchando no le guste, pero de verdad que la Iglesia Católica ha conculcado, ¿verdad?, esto del pecado del cuerpo, ¿verdad?, del goce del cuerpo. Ni qué decir de la masturbación o del mismo orgasmo, hablar de ese tipo de temas. Yo traté mucho de tocar esos temas con las mujeres en las entrevistas y también en los talleres que hacíamos con las mujeres. Pero incluso hasta las más jóvenes, bueno, yo creo que hoy día ha ido cambiando, felizmente ha ido cambiando en las chicas más jóvenes, porque de verdad
el cuerpo, que es algo tan importante en el ser humano. Llevamos nuestro cuerpo a todos lados, excepto hoy en día que estamos en pandemia, pero el cuerpo es algo fundamental. Y es por eso que también al cuerpo de la mujer se le utiliza, ¿verdad?, tanto en la publicidad. Mira, todavía los negocios aquí en Huillinco nomás, mi vecina tiene unos carteles, ¿verdad?, publicitando vino con una chica semidesnuda, publicitando cerveza, etcétera. Todavía el cuerpo de las mujeres se utiliza como una cosa bonita para publicitar vehículos, bebidas, no sé, ropa, cualquier cosa, ¿sí? Y es por eso que todavía a los hombres les ha costado mucho, no sé, porque también hay un tema de toma de conciencia, les ha costado mucho mirar a las mujeres como seres humanos que somos antes de como una cosa que se pueda utilizar como placer sexual, ¿verdad? Bueno, dice aquí que no es racional. Yo creo que es súper racional. Yo creo que si racionalizamos esto, es decir, tomamos conciencia y lo miramos como un tema importante en las relaciones entre hombres y mujeres, entonces sí que vamos a poder tomar conciencia de que esto no es bueno para la sociedad, ¿sí? Y que debiera ir cambiando. Yo creo que ha ido cambiando sustancialmente, pero todavía hay neomachismo a la base en este sentido, ¿verdad? Y en eso, por ejemplo, tiene mucho que ver cuando a una mujer que está obesa, por ejemplo, la maltratamos, o no sé, por el color de la piel o cualquier cosa física en una mujer es más destacable, fíjense. Todavía el dicho ese de que los hombres pueden ser feos, guatones y peludos da lo mismo, pero una mujer tiene que tener cierta talla, cierto color, etcétera, porque la publicidad en la televisión y los programas televisivos también lo propugnan fehacientemente todavía. Y eso me parece a mí tremendamente peligroso y debiera cambiar sustancialmente. Bueno, yo quisiera leer al respecto de esto de la sexualidad, un testimonio sobre esto de la sexualidad, ¿verdad? Ella dice, no había amor, por mi parte no. Él sí, él era enfermo y nunca me lo dijo si no alcanzó a hacer un pololeo eso, impotencia. No, era como vivir con un hermano y así estuve como 16 años con él. Alberto se puso celoso por todo, porque yo era joven, era muy bonita y toda la gente le decía, Alberto, mira la Lolita que tienes. Entonces él se sentía mal porque no era esposo. Realmente no había sido consumado ese matrimonio. Y aquí quiero hacer hincapié que la sociedad patriarcal y machista está en la imposición del hombre de siempre cumplir sexualmente. O sea, el hombre tiene que ser muy viril desde el punto de vista de su sexualidad, ¿verdad? Tiene que satisfacer a la mujer, tiene que hacerle hijos, etcétera, etcétera. O sea, un hombre que a lo mejor por alguna enfermedad o por algún accidente tiene un testículo menos o tiene atrofiado el pene, entonces no es un hombre. En consecuencia que la hombría está mucho más en los valores, en los sentimientos, en los afectos, etcétera, etcétera, que en su pene y en sus testículos, ¿sí? Bueno, un día yo le dije, yo tenía 29 años, él estaba un día tendido y yo planchando. Ajá, planchando. Oye, le dije a Alberto, voy a cumplir 30 años el otro año y ni una papa pelada. O sea, ella no había tenido hijos, a eso se refiere. No he podido tener hijos, no soy una madre realizada, una persona, no sé, ¿de qué vale mi vida? Perdí mi juventud. Imagínense lo que ella dice. O sea, solamente una mujer se realiza si tiene hijos, ¿sí? No he podido tener hijos, no soy una madre realizada, una persona, no sé de qué vale mi vida. Perdí mi juventud, pasé todo entre lágrimas y entre molestias. Pucha, Kai, me debías dar permiso para que tenga un hijo con otro hombre, claro, y él me dijo, sí, tienes derecho, pero que yo no te pille, porque si te pillo te mato. O sea, hay una serie de simbolismos en este relato sobre la hombría, como señalaba antes, y sobre la sexualidad de las mujeres asociada, ¿verdad?, a la procreación principalmente.
Bueno, eso respecto de la sexualidad, ¿verdad? Los mitos y creencias respecto a la sexualidad. Voy a referirme finalmente a lo esto del trabajo productivo y reproductivo, doble y triple jornada laboral, porque de verdad que las mujeres, una vez que entran al matrimonio y familia, y si además trabajan remuneradamente, cumplen entonces doble y triple jornada laboral. Como dije antes, la conceptualización del género, las mujeres hemos sido asociadas al cuidado de todo y de todos, ¿sí? El trabajo reproductivo, ¿verdad? Que es una de las jornadas laboral, no solamente tiene que ver con el embarazarse y tener los hijos, que ya es una tremenda pega, sino que cuidarlos, cuidar al marido, cuidar a los enfermos, cuidar a los niños, sí, cuidar a los discapacitados, cuidar, cuidar y cuidar, cuidar de la casa, cuidar de los bienes, cuidar de todo, ¿sí? La tarea de los cuidados ha sido histórica en las mujeres y ha sido tremendamente potente. Y lo que es más importante, sin ninguna remuneración de ninguna índole, ¿sí? También dentro del trabajo reproductivo está que no solamente ella va a cuidar de todo, sino que llega el marido en la tarde, él se supone que llega cansado de su trabajo remunerado y ella tiene que estar linda y hermosa para satisfacerlo sexualmente. No siempre tiene que ocurrir eso, o sea, las mujeres se cansan muchísimo con el trabajo del hogar, el trabajo reproductivo, y eso no está considerado, remunerado, ni considerado, relevado, ¿verdad?, por ningún Estado. Fíjense ustedes que distintos estados, especialmente los países, los estados-nación más ricos, ¿verdad?, han hecho cálculos de la remuneración que se le podría pagar o que debiera pagársele a las mujeres por este trabajo reproductivo. No habría erario en ningún Estado para poder pagar ese trabajo reproductivo. O sea, es una tremenda pega que no es considerada hasta el día de hoy. Bueno, pero también yo aquí me quería referir, bueno, también hoy día las mujeres están trabajando remuneradamente, sin embargo, llegan al hogar y tienen que llegar a ver las tareas de los niños, a cocinar, a planchar, lavar, etcétera. Entonces, uno de los temas que nosotros trabajábamos mucho con las mujeres en los talleres era el tema eh, de compartir, ¿verdad?, las labores del hogar. Tenía un nombre que se me fue ahora, el compartir las tareas del hogar con la pareja y con los hijos cuando ya son más mayorcitos, porque en realidad el trabajo del hogar es tremendamente duro, sobre todo si una mujer lo lleva sola, cuando ella tiene que volver de su trabajo remunerado, ¿sí? Corresponsabilidad familiar es el concepto. Sí, ténganlo en cuenta, sobre todo los hombres, la corresponsabilidad familiar. Bueno, hablábamos de primera y segunda jornada laboral, ¿verdad? Pero también hay una tercera jornada laboral cuando nos referimos un poco al trabajo comunitario. Muchas de las mujeres mayores que yo entrevisté y que ya quedaron viudas o que los hijos se fueron porque se fueron de su lado a trabajar a otra ciudad, etcétera, se involucraron en el trabajo comunitario. El trabajo comunitario que no se los paga nadie, ¿verdad? Sin embargo, les da a ellas tremenda satisfacción de poder ayudar a la comunidad en la que viven. ¿Sí? En ese sentido, trabajo comunitario de ayuda a los niños, a los discapacitados, a los enfermos, a las personas mayores, ¿verdad? Y así es como las mujeres se han involucrado en diferentes organizaciones como el Comité de Salud, de los comités de salud, ¿verdad?, que están en los lugares más rurales, o también hay este tema religioso de las mujeres que son fiscales en las iglesias, sobre todo en las iglesias más tradicionales, hay mujeres que son fiscales, hay mujeres que están relacionadas con el INDAP, con el PRODESAL, con FOSI, trabajan en la escuela, trabajan por la iglesia, con la CONAMA, que tiene que ver con los adultos mayores, etcétera. ¿Sí? Bueno, a eso quería referirme, y en Chiloé, claro, como señalaba, ¿verdad?, el trabajo en Chiloé todavía, la corresponsabilidad familiar no está muy instalada,
sobre todo considerando lo siguiente, fíjense, en el mundo laboral, en Chiloé, volviendo a hablar de las salmoneras, por ejemplo, las salmoneras embarcan a los maridos, entonces están 15, 20 días fuera del hogar. Obligadamente las mujeres tienen que hacer todo el trabajo del hogar, trabajar remuneradamente, etcétera, etcétera. O sea, el ámbito laboral también es tremendamente machista, ¿sí? Son muy pocas las mujeres que se embarcan y que están en los pontones, ¿verdad?, que instalan las salmoneras para trabajar en ello, porque tienen hijos y claro, quien más cuida de los hijos son las mujeres. Así es que eso, y respecto de la tercera jornada laboral en el ámbito comunitario, como les decía, muchas mujeres se involucran en este ámbito comunitario porque en realidad, por ejemplo, desde el punto de vista de las juntas de vecinos, ¿quiénes están a la base de la junta de vecinos? La mayoría son mujeres. Generalmente el presidente o presidenta es más bien un hombre, ¿verdad? El presidente de la Junta de Vecinos es más bien un hombre, pero quienes están a la base y que hacen la pega al final son las mujeres. Bueno, eso quería compartir con ustedes, no sé si hay preguntas, no sé, también quería agregar un poco cómo esto ha ido cambiando. Sí, mira, ¿Francisco? sí, termina nomás. Ya, bueno, quería Sí, no, también termina nomás. agregar que... Ah, ya, muy bien. Estos aspectos han ido cambiando, como ya lo he señalado bastante, no solo en el ámbito urbano, sino que también en el ámbito rural. Y los mayores cambios, como señalé un poco también, tienen que ver con el ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral, que en Chiloé se expresó fuertemente con la entrada de la industria salmonera, pero también con la entrada de la industria hotelera, con la apertura grande al turismo, etcétera, ¿verdad? También con los cambios en sus relaciones personales y de pareja, que están llevando cambios importantes en el matrimonio y la familia, que ya lo señalaba, pero que aquí en Chiloé, fíjese, hay investigaciones una investigación particular que hizo la antropóloga Loreto Rebolledo en Quellón, y que señalaba que dado que las mujeres entraron tan masivamente al mundo laboral en la industria pesquera, se produjeron muchos tipos de relaciones entre hombres y mujeres en la industria salmonera que hicieron temblar, ¿verdad?, el matrimonio de la familia tradicional, porque se produjeron infidelidades, etcétera, y así fue como de alguna manera muchos matrimonios fueron cambiando, ¿verdad? Bueno, también desde otra perspectiva también ha habido cambios en el sentido de que las mujeres están identificándose no solo con el matrimonio y la familia, sino que también con otras facetas de su vida social y cultural que les están llevando a tener mayores realizaciones personales. Esto tiene que ver con un proceso de empoderamiento, ¿verdad?, que las ha llevado a involucrarse en organizaciones, tanto políticas, sociales, culturales, etcétera, también a involucrarse saliéndose del mundo laboral remunerado, apatronado, para insertarse en lo que es el trabajo independiente, ¿verdad? Y así es como conocemos muchas agrupaciones de artesanas, de mujeres agricultoras, y en ese sentido, ¿verdad?, ellas se están empoderando porque están sintiendo que ellas tienen mucha más valía como seres humanos, como personas, que están ganando su dinero, que están siendo independientes económicamente, etcétera, etcétera. Y como decía antes, ha temblado, ¿verdad?, el matrimonio y la familia tradicional, lo que ha llevado también a un proceso de cambio en la institución familiar, dando paso a la figura de mujeres jefas de hogar. Hoy en día en Chiloé es alto el porcentaje de mujeres jefas de hogar solas con sus hijos, y que muchas de ellas están bastante más felices porque salieron de una relación violenta, por ejemplo, o de un hombre maltratador, etc. Sin embargo, a pesar de estos cambios, se puede observar que el machismo igual sigue presente fuertemente en la sociedad chilota, de formas más sutiles, como decía yo, pero no por ello menos importantes, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que quería exponer. Todo esto podemos debatir, podemos escuchar otras opiniones al respecto, etcétera, etcétera.
Ahora me callo para escuchar lo que quisieran preguntar. Tenemos una pregunta de Fabiola Astete que dice: ¿cree que las mujeres No te escucho. pilotas han avanzado en reconocer y denunciar? ¿Me escucha? Ahora te escucho mejor, sí. Te escucho entrecortado, Francisco. Ya dice, Uy. ¿crees que las pilotas han avanzado en reconocer y denunciar la violencia machista y patriarcal? Bueno, es interesante la pregunta de Fabiola porque yo podría decir que sí, que no. Yo creo que ha avanzado, ¿ah? Ha avanzado con miedos, con incerteza de parte de las mujeres. Bueno, quería contar que en el tiempo que estaba desarrollando estos libros, me tocó participar en un proyecto que hicimos sobre género junto con un colega, bueno, colega, él es antropólogo, eh, Alejandro Paredes. Con él hicimos un proyecto, desarrollamos un proyecto en la comuna de Kemchi, donde fuimos a muchas islas, a la isla Caucagüe, a la isla Tac, etcétera, donde hicimos talleres y entrevistamos a las mujeres y nos relacionamos con ellas. Eh, y nosotros nos dimos cuenta que sí ha cambiado desde el punto de vista de que las mujeres se están atreviendo al menos a hablar mucho más de ello. Fíjate, en ese contexto yo entrevisté también al carabinero, no sé, jefe, coronel, teniente, ¿cómo se llamará? Que estaba en la tenencia de Kemchi, lo entrevisté y fue bien interesante lo que él me expuso, porque me decía muchas veces las mujeres denuncian, vamos a buscar al hombre maltratador, lo metemos aquí a la espera de llevarlo preso, digamos, lo tenemos detenido, y luego llega la mujer y él le grita de adentro, no, Juanita, yo te amo, te quiero, perdóname, etcétera, y ella lo perdona. Entonces el carabinero me decía, ¿qué podemos hacer frente a esas situaciones cuando las mujeres ellas mismas retiran la denuncia? Ahora, yo tengo entendido que las leyes han ido cambiando en el sentido de que ya no se puede retirar la denuncia, ¿sí? Creo que las mujeres todavía tienen miedo, pero están trabajando muchísimo en acabar con esos miedos para denunciar, para hablar de ello. En los talleres hablábamos bastante de esas situaciones y en más de alguna ocasión me tocó recibir una chica con la cara morada, etcétera, y, y bueno, la conectábamos con el centro de la mujer de Castro, etcétera, para ir revisando esas situaciones. Pero yo creo que hoy en día sí las mujeres se están atreviendo al menos a denunciar más. Teníamos otro comentario de Robinson igual, que plantea: igualmente los padres de antaño le daban estudio a los hombres y no a las hijas mujeres, quizás por ser familias rurales y de lugares lejanos a los establecimientos educacionales. La discriminación Exactamente. era cuando las mujeres eran nanas o empleadas domésticas, siempre eran violentadas sexualmente, quedándose embarazadas y tenían a sus guachos, entre comillas, solos. Y dice entre paréntesis, perdone lo fuerte de mis dichos. No, está perfecto. Excelente ejemplo. En todo caso, ese ejemplo es a nivel mundial. Fíjate que en la historia, ¿te acuerdas que hablé del libro este, de la historia de las mujeres de Europa? En ese libro se habla del derecho a pernada y que está en las películas, el derecho a pernada. El derecho a pernada tenía que ver con que cuando un hombre se casaba, se iba a casar, el rey el general o el hombre con más poder de la comunidad tenía el derecho de acostarse él primero con la que iba a ser la futura esposa de ese hombre que se casaba. Bueno, ese es un ejemplo brutal de lo que señalaba esta chica, porque las mujeres también sufrieron muchísimo esta situación de que cuando eran nanas, el patrón se acostaba con ella. Eso ha sido históricamente en todas las sociedades rurales y no rurales,
tradicionales y no tan tradicionales, eso ha ocurrido muchísimo. Entonces, efectivamente las mujeres tenían que callar. Lamentablemente, todas estas situaciones dolorosas para las mujeres, ellas han tenido que callarlas. Eso ha sido muy doloroso. Entonces, lo que yo creo que hoy está cambiando es que ya las mujeres no están calladas. Las mujeres ya no están aceptando la dominación. Las mujeres están protestando. Las mujeres, mira, esto de las tesis, por ejemplo, fue una protesta mundial que se puso en el tapete desde Israel hasta Estados Unidos, hasta la Patagonia, hasta, no sé, Francia, todos los países del mundo hubo tesis, aquí también, en Castro, en Dalcao, en otras ciudades, denunciando fuertemente y a través de sus cánticos cómo existen todavía las violaciones. La violación es la expresión más brutal del machismo patriarcal y todavía sigue existiendo. Bueno, hay que pensar que en todas las guerras las mujeres fueron botín de guerra. Entonces un bando, el bando ganador, se robaba a las mujeres del otro bando y se las violaba, las torturaba, etcétera. Y bueno, lamentablemente la violencia hacia las mujeres sigue existiendo todavía, y en Chiloé también. Es Es desgraciado pensar eso, pero es así. Hace unos días tuvimos a Antonia Piña, filósofa feminista, quien hablaba con respecto al tema de la violencia como herencia transgeneracional en Chiloé. ¿Tú crees que esta herencia se sigue transmitiendo actualmente? Y también la misma pregunta que le realizamos a Antonia, ¿cómo combatir esa herencia transgeneracional de la violencia acá en el Bueno, me archipiélago? parecen interesantes preguntas porque la violencia se transmite de generación en generación. Si un niño o una niña ven que su padre golpea a su madre, aprenden, ¿verdad?, que es una forma de relacionarse, ¿sí? Es una forma de relacionarse a través de actitudes violentas. Eh, en ese sentido, generación tras generación, tal vez hemos muchos aprendido que hay que relacionarse de forma violenta, no solo en la familia, sino que en la sociedad en general, ¿sí? La violencia es una conducta aprendida. Entonces, no es que se nazca violento, no se nace ni con violencia, así como no se nace ni como ciudadano, ni como hombre, ni como mujer, se aprende a hacerlo, como decía Simón de Beauvoir, ¿verdad? Entonces se aprende también a ser violento. Y en ese sentido, yo creo que falta mucha educación. Fíjate, en los colegios, en las escuelas, todavía no se ha incorporado ni el tema género, ni el tema de la sexualidad, ni tampoco el tema de la violencia. Bueno, se quiere hablar mucho de la sociedad civil, de, no sé, aprender de muchas cosas, de emprendimiento, de temas así, en consecuencia, que estos otros temas, ¿verdad? Como el de género, o relaciones de género, como el de la violencia, etcétera, no se ha incorporado a los colegios, considerando que es tan importante. Entonces, la medida que podemos educar más para una sociedad menos violenta, para una sociedad más en paz, en la medida que podemos educar mucho más en la toma de conciencia de valores no violentos, de valores pacíficos, entonces es que la sociedad va a empezar a cambiar, ¿sí? Es lo que yo creo, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista Sí. intergeneracional, Y con respecto a tu comentario, no, dígame. estaba Dígame diciendo que nomás. desde el punto de vista intergeneracional son los mismos padres que tienen que transmitir a sus hijos estos valores de no violencia, valores pacíficos, valores de solidaridad, valores de amistad, valores como la compasión hacia el otro. En los colegios todavía hay mucho bullying, no solamente hay situaciones violentas de los chicos hacia las chicas en el pololeo en los colegios, sino que todavía hay mucho bullying hacia el más mateo, hacia el que tiene lente, hacia el que es más oscuro, el que es más claro, cualquier cantidad de prejuicios estúpidos que hay que ir destruyendo en la mente de las personas. En la medida que logremos, tanto en el hogar como en la escuela,
traspasar valores no violentos, valores más basados en el amor y en los afectos, entonces vamos a ir cambiando hacia una sociedad más pacífica. Pregúntame nomás, Francisco, me alargué mucho. Tú ¿Me dio calor? Tú comentabas un poco con respecto también a la invitación. Nosotros el día lunes tenemos otra charla con Isabela Ampuero, desde la Patagonia Argentina, Sí. que nos va a hablar sobre la invisibilización de la mujer en las migraciones chilotas hacia la Patagonia, o esa invisibilización del papel jugado por la mujer en general, no solamente la migración, sino en todo orden de cosas. ¿Cómo lo ves tú esa invisibilización? Y si eso tú lo ves que ha cambiado igual. La invisibilización del papel de la mujer en todos los ámbitos del quehacer, dices tú. ¿Sí? ¿A eso te referías? Te escuché entrecortado. Bueno, la invisibilización de la mujer. Mira, yo creo que... Sí, a eso. Ya. La mujer ha sido tremendamente invisibilizada en la historia. De hecho, tenemos muchos relatos en la historia de la humanidad, pero también en Chile, en Chiloé también en particular, sobre mujeres que han hecho grandes cosas y han sido invisibilizadas única y exclusivamente porque la sociedad patriarcal y machista no quiere que las mujeres figuren, que las mujeres se muestren, que las mujeres muestren su valía más allá de ser madre, más allá de la maternidad, ¿ya? Como única valía en una mujer. Sin embargo, yo creo que las luchas feministas están dando una batalla importante en ese sentido para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, los papeles de la mujer, ¿sí? Como decía yo antes, las mujeres hoy en día ya están buscando identificarse con otras cosas, hacer otras cosas que las realicen como ser humano, ¿sí? De manera tal que las mujeres están hoy día capacitándose, estudiando, trabajando, etcétera, etcétera. Y también se están empezando a abrir estos mitos y estos prejuicios de que la mujer no puede estar en la ciencia, de que la mujer solamente puede ser enfermera o las profesiones asociadas al cuidado, de que la mujer no puede llegar a los cargos máximos. Bueno, hay que pensar que en 200 años de Estado-nación que tenemos como país, hemos tenido una sola vez una mujer presidenta y hay muchísimos países en el mundo que nunca han tenido mujer presidenta. Sí, independientemente del tema político, hay que destacar que hemos tenido una mujer presidenta y que luego ella ha tenido cargos importantes en las Naciones Unidas. Entonces, y que todavía hay otras mujeres que están en cargos importantes en el mundo entero. Entonces, ahora en Chiloé ha habido muy pocas alcaldesas, por ejemplo, no ha habido gobernadora, ha habido pocas concejalas. Sin embargo, desde el punto de vista legal también se está abriendo para que las mujeres entren a participar mucho más en eso. Los miedos, por otra parte, juegan en contra de toda esa participación potente que las mujeres podrían tener. El tema de los miedos, de la desidia, ¿verdad? De no querer participar. ¿Me querías preguntar algo? Sí, Fabiola pregunta, ¿qué debemos hacer las mujeres y la sociedad para que las mujeres de comunidades rurales se empoderen en ámbitos como liderazgo, emprendimiento, autoestima, etcétera? Bueno, la Fabiola sabe que con la fundación hicimos un trabajo potente de capacitación. Yo creo que hay que buscar más capacitación para las mujeres rurales, que hay que llevar más estos temas de género y de empoderamiento al mundo rural, porque todavía hay mucho prejuicio, hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia respecto a estos temas. Y las mujeres del mundo rural se pueden empoderar sin tener que dejar su huerto,
puerta, ni su trabajo en el campo, se pueden igualmente empoderar y hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que acercarse más al mundo rural y más al mundo urbano también, a todas las mujeres, para llevar mucha más capacitación. Ahora, también es curioso lo que pasa porque en algún momento los hombres se me acercaban a mí a preguntarme que por qué ellos no podían acceder a esa capacitación. Yo creo que tenemos que llegar a una sociedad en que ambos, hombres y mujeres, la sociedad al completo, podamos dialogar en torno a estas desigualdades. Sin embargo, eso no se va a ir, no se va a lograr hasta que no podamos conseguir mayor conciencia de estas problemáticas, tanto en hombres como mujeres, ¿sí? Mayor conciencia, mayor toma de conciencia, para poder incorporar valores más pacíficos, como yo mencionaba antes, ¿sí? Y mayor respeto hacia las mujeres, dejándole mayores espacios para que ellas dejen de ser dominadas, para que ellas participen mucho más, para que ellas se empoderen más como personas, como seres humanos. Si en definitiva todo este camino es para que las mujeres sean seres humanos. Y aquí quería referirme un poco al concepto de feminismo, que antes dije que lo iba a ligar al de machismo. Nadie me lo preguntó, pero nadie me lo dijo, pero el concepto de feminismo no está en contraposición al del machismo, sino que más bien es un concepto que permite abrir la mentalidad de las personas, abrir la sociedad hacia un camino muchísimo más liberador, muchísimo más inclusivo. El feminismo es liberador, es inclusivo. ¿Por qué? Porque quiere una sociedad de mayor igualdad entre hombres y mujeres, y también donde las otras expresiones de sexualidad, como los gays, las lesbianas, los transexuales, los travestis, etcétera, etcétera, todos puedan sentirse incluidos en la sociedad, donde haya mucha más humanidad, más, más escucha, ¿verdad? Más aceptación del otro. Ahora, fíjate, tenemos todo el tema de las migraciones, de los migrantes, ¿sí? Y estamos siendo discriminadores con los migrantes, que porque es negrito, que porque habla raro. Bueno, el tema de las migraciones es un problema que también se está dando aquí en Chiloé y que es un problema mundial muy potente. Y aquí en Chiloé han llegado muchos migrantes. Entonces tenemos que aprender a, a irnos relacionando en la sociedad de una forma mucho más inclusiva, más aceptadora del otro, más escuchadora del otro, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo creo. Y todo esto a través de diálogo, de capacitación, etcétera. Con respecto al tema de la invisibilización, hace como una reflexión, Fabiola, que dice, ¿cuántas calles, avenidas, poblaciones llevan nombre de mujeres en Chiloé y en todo el país? Nos han invisibilizado. Poquísimas, poquísimas, claro. Sí, lamentablemente. Bueno, todo eso tendrá que ir cambiando en la medida que podamos ir consiguiendo más mujeres que participen en la política, por ejemplo. Necesitamos más concejalas, más alcaldesas, más mujeres en la política. Mira, lamentablemente la política, como una institución que permite una visión de mundo de lo que nos gustaría como país, como provincia, como comuna, etcétera, lo que quisiéramos tener, los avances que quisiéramos lograr como comunidad, como sociedad, la política lamentablemente ha sido muy ensuciada. Sin embargo, también hay que volverla a reivindicar, hay que reivindicar la política como un espacio donde todos podamos opinar, donde podamos entregar nuestra visión de mundo sin violencia, aunque pensemos diferente. Yo creo que eso es súper difícil, pero de verdad debiéramos avanzar hacia allá. De eso trata la democracia, en realidad, que es el sistema que ha demostrado ser menos malo. Dentro de los sistemas de gobierno, la democracia ha resultado lo menos malo. Entonces tenemos que tener una democracia más inclusiva, donde los gobernantes nos escuchen mucho más. Mira, ahora vienen todas estas elecciones enormes que tenemos este año y bueno, hay hartas cosas negativas, porque por ejemplo se va a hacer no sé cuántos votaciones
para esto de la Constitución, ¿verdad? Y ni siquiera conocemos mucho a las personas. Entonces, hay que ir mejorando muchísimas instancias, muchísimos espacios, ¿verdad? Donde podamos manifestarnos, donde podamos decir lo que pensamos, pero sin miedo, sin violencia, ¿sí? Tú comentabas hace un rato igual el tema del trasfondo como machista de los mitos en Chiloé, de algunos mitos. Y quería Sí. preguntarte con respecto a la influencia española en que Ah, haya, interesante. en que exista ese trasfondo más machista. Bueno, ahí hay todo un tema porque en realidad hay que partir con que España, dentro de Europa, España ha sido eminentemente católico y ese catolicismo lo trajeron acá y contra la cruz y la espada se impusieron un montón de normativas, de regulaciones y también el patriarcado, el patriarcado brutal de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido una institución extraordinariamente misógina. ¿Qué significa la misoginia? La misoginia es el odio hacia las mujeres. Y la Iglesia Católica eh, establecía directamente que la mujer pecaba por esto, por todo. La mujer era abiertamente pecadora. Si sentía placer sexual era pecadora. Por todo era pecadora. Entonces ha habido una misoginia brutal. Y claro, toda la institución de los curas, las monjas, etcétera, también es tremendamente patriarcal. Toda esta institución del celibato, por ejemplo, para mí es una aberración, es una abierta aberración. Bueno, todas las religiones son patriarcales, en realidad. Y la católica es fuertemente patriarcal. Entonces, esa herencia se trajo a América y, bueno, particularmente a Chiloé. Y tú sabes que aquí se instaló la institución de la encomienda, ¿sí? Que fue brutal contra el mundo indígena y que azotó cruelmente eh, al mundo indígena, claro. Entonces, en ese sentido, la mujer quedó absolutamente subyugada, absolutamente invisibilizada, dominada, eh, completamente relegada a un espacio donde solamente era visible al interior de las cuatro paredes donde se gestaba la familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la herencia española ha sido muy, muy potente. Eh, Haciendo un adelanto, Robinson Vargas, con respecto a la charla del lunes, dice, en Chiloé no se ha visibilizado a dos mujeres que conquistaron la Patagonia, que fueron en la goleta de Ancud, Mira, Venancia y Dominga. mira, qué No, interesante, buen aporte Robinson, ¿te das cuenta? No hay ninguna calle que lleve su nombre, no sé si estará escrito en la placa del barco que llevaron, no sé, pues no se dice nada, ¿sí? Entonces, yo tenía una las pregunta con luchas, respecto, ¿sí? sí. Bueno, Tenía yo una quería pregunta, decir que las luchas que las mujeres han tenido que librar para hacerse, para hacerse conocidas, para mostrar su trabajo, para mostrar que la mujer es capaz, es inteligente, etcétera, etcétera. Piensa tú que hasta el siglo XVI, XVIII incluso, la mujer era considerada inferior desde el punto de vista intelectual a los hombres. Y eso lo dijo un papa de la época. ¡Aló! Ya, Francisco, te escucho. justamente tenemos a Isabel Ampuero, que es nuestra expositora del día lunes, que dice, es cierto, desde allí en adelante siguen invisibles, allá en Chiloé y acá en Patagonia. Siempre se mencionan solo a los varones. Claro, sí, es verdad. Y Pero yo tenía bueno, sí, te escucho, una Francisco. pregunta con respecto al tema del trabajo género. En el primer ciclo tuvimos una charla con Nicole Cárcamo, que hizo una tesis sobre trayectorias laborales de mujeres chilotas en la industria salmonera. Y nos hablaba de ciertos abusos que hubieron
que hubieron y que hay con respecto a la mujer, y también la poca participación que se le otorga dentro de los sindicatos. Pero por otro lado, mi pregunta va referida a un trabajo que salió hace poco en el Centro de Estudios Sociales de Chiloé, de Adolfo Mariñanco, el cual expresa cierta relación, obviamente no lo hace al modo estadístico de los sociólogos, pero habla de cierta relación en el sentido de cómo está, usted que tú también nombraste de estas familias monoparentales, donde las mujeres son jefas de hogar, muchas de estas familias, y también de las nucleares, estos largos horarios de jornadas de turnos rotativos han llevado a que se genere violencia y abuso hacia los hijos e hijas de estas mujeres o de estas parejas que están ligadas a la industria salmonera. ¿Tú tienes una visión con respecto a esa, y no sé si llamarla hipótesis pero que se plantea en ese artículo? Cuando dice se ha producido violencia hacia los hijos, ¿de parte de quiénes? ¿Quiénes han sido violentos? De quienes quedan al cuidado de los niños, porque las mujeres están trabajando. Claro. Bueno, mira, es curioso lo que pasa, porque tú acabas de decirlo, los hijos quedan solo al cuidado de otros cuando las mujeres están trabajando. En la sociedad patriarcal y machista se dice lo siguiente: la culpa de que los hijos sean maltratados, o queden solos, o no tengan quien los cuide, etcétera, es porque las mujeres entraron a trabajar. Esa es una aberración, es un comentario absolutamente machista. Vuelvo a decir que las mujeres han luchado muchísimo por entrar al mundo laboral, que las mujeres tienen absolutamente todo el derecho, de hecho conculcado a través de la Convención de los Derechos Humanos. Hoy en día hay que nombrar la Comisión Internacional e Interamericana de los Derechos Humanos, que le da el derecho a las mujeres a trabajar, a estudiar, a incorporarse en organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no es posible culpar a las mujeres de por qué los hijos son maltratados. Lo que pasa es que la familia tradicional era tan patriarcal que tenía a la mujer subyugada al cuidado de los hijos, de los maridos, de los enfermos, todo cuidado de todo. Entonces la mujer estaba relegada a las cuatro paredes. La mujer salió a trabajar sin haber un cambio real al interior de la institución de la familia. Entonces, el capitalismo como organización social, económica, cultural, etcétera, le abrió las puertas enormemente a las mujeres para que entraran al mundo laboral, sin solucionar el problema de la corresponsabilidad familiar, que es lo que debiera existir. Entonces, las mujeres, ahí es donde se cargan con doble y triple mochila. Entonces, no puede además echársela la culpa a ella de que los hijos están siendo maltratados. ¿Me explico? Quizás me expliqué mal, por lo menos el texto no plantea eso, sino que plantea la relación, cómo estos turnos rotativos que se dan hacia las mujeres generan que se provoque eso, sin echar la culpa a la mujer, sino más se tira el dardo más a la industria salmonera. Pero es porque, claro, pero la mujer podría estar trabajando todas las horas que ella quisiera, o que pudiera soportar, o que ella necesitara. Pero los hijos, mira, yo te voy a decir una cosa. A comienzos del siglo XX, Rusia fue el primer país que estableció los jardines infantiles, las salas cunas para las mujeres. Sin embargo, ¿qué se decía del sistema comunista? Yo no estoy haciendo una apología al sistema comunista ni nada, pero estoy hablando solamente de ese detalle. Se crearon las salas cunas, los jardines infantiles en esa época, ¿sí? Pasadito la Revolución Rusa, ¿sí? Creados por Lenin y mujeres que estaban ahí a la cabeza de las organizaciones. ¿Y para qué? Para que las mujeres pudieran trabajar tranquilas. Hoy en día las salas cunas, los jardines infantiles están instalados en todas partes del mundo. En Chiloé han llegado los jardines infantiles a las salas cunas, sin embargo son absolutamente insuficientes. Mira lo que me decía gente que lleva jardines infantiles móviles a los lugares rurales, porque es increíble como en el mundo rural
faltan escuelas en muchos lugares, o hay lugares tan aislados que los niños no se pueden educar porque no hay jardín infantil, ni hay escuela, ni nada. Entonces, sin embargo, es la mujer la que todavía tiene que llevar al niño a la escuela. Entonces, es lo que te decía un poco, o sea, el sistema, el mundo laboral remunerado, el sistema laboral remunerado es tan patriarcal y machista todavía que sigue dejándole todo ese peso a las mujeres. Entonces, es muy difícil abocarse a una corresponsabilidad familiar más, más extendida, ¿verdad? Donde los hombres se involucren mucho más, porque todavía siguen cargándole los cuidados y el trabajo reproductivo a las mujeres. Entonces, difícilmente vamos a poder salir de eso si no cambia el sistema. Mira, en realidad, para que haya una real igualdad de género, habría que cambiar todo el sistema político, económico, social, cultural, etcétera. ¿Sí? Porque, como dije, el capitalismo le abrió las puertas a las mujeres al mundo laboral remunerado sin solucionar esa problemática, que es extremadamente importante. Quizás relacionado con lo mismo, no sé si tú conoces a María Elena Alvarado, emprendedora de acá de la comuna de Quellón. Sí, María sí, Elena, la conozco. María Elena Alvarado expresa: primero saludar a Edith Rebolledo y preguntar cómo ve ella a las que se están abriendo camino, a las mujeres que se están abriendo camino, y ellas son ahora las proveedoras de su familia por medio de sus emprendimientos. Bueno, me parece muy bonito lo que ella plantea, porque yo vi cómo muchas mujeres iniciaban su emprendimiento, cómo las apoyamos, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también con la toma de conciencia, con el traspaso de estos conocimientos, de estos conceptos, para que ellas se fueran empoderando. Fíjate que el proceso de empoderamiento es un proceso tan interesante porque tiene que ver primero que todo con tomar conciencia de mi valía, de mi autoestima, de lo importante que soy como ser humano, como persona, como mujer, de las muchas cosas, de las infinitas cantidades de actividades y situaciones en las que yo puedo estar y que me van a beneficiar a mí y a mis hijos, ¿te fijas? Entonces, a mí me parece extraordinario que las mujeres estén llevando a cabo procesos de empoderamiento. El hacer, el hacer un negocio, el incorporarse a un partido político, a una organización social comunitaria, etcétera, son procesos que muestran, ¿verdad?, este proceso de empoderamiento que las mujeres están llevando a cabo. Me parece extraordinario. Muy importante, además, para ir acabando con estas desigualdades, para que la sociedad machista y patriarcal se vaya dando cuenta que las mujeres sí somos capaces de liderar muchísimos procesos. Yo por último quería preguntar con respecto a las propuestas que existe. Tú hablaste un poco con respecto al tema de que se había planteado de pagarle como a las mujeres que cuidan y que ningún país daba para pagar el tema. Hace un tiempo hay un grupo, una agrupación que postula una renta básica universal. Yo trabajo en discapacidad y veo el tema de cuidados que recae principalmente en las mujeres, de personas postradas, niños en situación de discapacidad, todo. Y me parece una propuesta bastante interesante y bastante importante igual, porque da un reconocimiento a labores que anteriormente no han sido reconocidas de manera remunerada. Claro. Y quería saber cómo tu opinión con respecto a esa propuesta. Bueno, me parece interesante la propuesta, sin embargo lo veo complejo en realidad y bastante, lo veo complejo desde el punto de vista de cómo el Estado podría asumir una propuesta de esa naturaleza. Fíjate, el Estado se ha visto complicado en esto de la pandemia, por ejemplo, y cómo asumir tendría que ser una propuesta muy acabada, bastante elaborada, ¿verdad? Yo creo que en el Parlamento debieran llegar propuestas de esa naturaleza para ver de qué manera las podríamos llevar, porque hay que llevarla a la práctica. O sea, una propuesta que no se lleva a la práctica es como pura teoría, ¿verdad?
pero me parece interesante. Ahora, fíjate, yo creo que hay otras cosas que son primero, ¿ah?, de instalar, como por ejemplo, un mismo salario frente a un mismo oficio y profesión. Creo que se está cometiendo una tremenda injusticia y se sigue cometiendo una tremenda injusticia con las mujeres porque, por ejemplo, en la universidad a hombres y a mujeres se les exige lo mismo, ¿verdad? Respecto del rendimiento, de cuánto uno debe estudiar, etcétera, hasta titularse. Y entonces, ¿por qué? Fíjate, yo veía injusticias de esa naturaleza con los agrónomos y las agrónomas que trabajan en Prodesal, por ejemplo. A las mujeres se les pagaba menos que a los hombres. ¿Por qué? Solamente porque es mujer. Entonces, no me parece, yo creo que eso habría que solucionarlo rápidamente, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, ¿sí? Pero lo otro que tú dices me parece una propuesta interesante siempre y cuando sea posible de llevar hasta el Parlamento y de poner en práctica. ¿Cómo? No sé cómo, pero claro, habría que llevarlo a la práctica. Tú también, quizás para terminar y no abusar de tu tiempo, se lo digo a todos, a todas, con Bien, en respecto realidad son las 9:30. sí, quería hacer como la última pregunta con respecto al tema. Tenemos el feminismo por un lado, y con respecto, yo quería preguntarte con respecto al tema de la teorización o el trabajo que se está haciendo de parte desde las masculinidades. Ah, las nuevas masculinidades. Qué bonito tema que tocaste. Sí, me gusta mucho eso de las nuevas masculinidades porque yo creo que es una teoría aliada del feminismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque la idea, fíjate, yo estuve indagando sobre las nuevas masculinidades, se está teorizando bastante al respecto y tiene que ver con la inclusividad de hombres y mujeres en la sociedad hacia, hacia actividades y hacia lógicas donde haya una mayor igualdad en los sexos, ¿verdad? En actividades, etcétera. Estuve revisando que se están haciendo, por ejemplo, en la práctica se están haciendo actividades con hombres, mira qué interesante esto, hombres con hombres que están mostrando sus afectos, que están mostrando sus sentimientos. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta hace poco, y yo creo que todavía, se considera que si un hombre le da un beso en la mejilla a otro hombre, entonces eso es ser débil, es ser homosexual, es feo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todavía hay mucho prejuicio con eso. Entonces esos talleres propugnan justamente eso, que los hombres se abracen, sean fraternos, sean cariñosos, ¿sí? Y de hecho yo creo que entre los chicos jóvenes, los chiquillos más jóvenes de 20, 30 años ya se está viendo eso, ¿sí? Yo lo he visto. Entonces, las nuevas masculinidades propugnan esto, que los hombres aprendan a mostrar sus sentimientos, a mostrar sus afectos, a mostrar sus debilidades también, ¿sí? Porque en realidad ser hombre no significa ser macho recio. Eso hay un malentendido brutal en eso, ¿sí? Disculpa, pero María Elena, la última pregunta que hace del público, María Elena dice, ¿por qué cuando una mujer se decide entrar a la política es muy criticada por su mismo género, se le cuestiona más que a un hombre? Bueno, las mujeres, es curioso lo que pasa, pero las mujeres critican mucho a las mujeres, porque la sociedad patriarcal y machista establece que quienes tienen valía, los hombres. Los hombres son los más inteligentes, los hombres son los más poderosos, los que tienen más valor, etcétera, etcétera. La mujer no es así. Esta cuestión no es de hombres y mujeres. La sociedad al completo es la que establece quiénes tienen más valía y quiénes menos. Por eso que las mujeres consideramos que otras mujeres son menos valiosas, se la van a poder menos, no, hay que votar por un hombre, etcétera. Si me atiende una dentista y no me atiende un dentista, me va a hacer un mal trabajo, o si opera una mujer y no opera un hombre, le van a quedar las tijeras dentro del cuerpo, etcétera, etcétera. Todas esas leceras tienen que ver con que en la sociedad al completo
el sistema patriarcal establece eso, le entrega más poder a los hombres. Entonces en el lado masculino está lo mejor, lo más poderoso, lo más bonito, lo más brillante, lo más dominante. En cambio en el lado femenino, lo más feo, lo más oscuro, lo menos valioso. ¿Te fijas? Tiene que ver con eso. Por eso las mujeres cuestionamos más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Te quería dar como un comentario que da Fabiola. Dice, estos procesos deben ir de la mano de la corresponsabilidad de todos y todas, los que forman la familia, parejas, hijos, abuelas, nos y comunidad, habla. Claro. Bueno, dale un saludo cariñoso muy grande a la Fabiola y a la María Elena, que las recuerdo con mucho cariño. Son chicas muy potentes, con mucha conciencia, muy empoderadas, y entonces ellas, como son chicas jóvenes, tienen entre sus manos y entre sus brazos la capacidad de seguir luchando por estos cambios. Así que, chicas, a lograr mayores cambios las mujeres. ¿Lo habrán escuchado? Sí. Agradecerte. Y el último comentario de Robinson dice que, respondiendo a la María Elena, igual dice, y muy difícil que las mujeres voten por su igual, sino que ver las estadísticas. Los candidatos hombres salen victoriosos con el porcentaje de votos femeninos. Bueno, es lamentable, po. Hay también que considerar que muchas mujeres votan por un hombre porque es guapo, porque es alto, porque tiene los ojos azules, por estupideces de esa naturaleza, ¿te fijas? Lamentablemente todavía sí. Todavía hay una desvalorización de las mujeres, tanto en cuanto ellas puedan tener capacidades intelectuales, puedan tener una visión de mundo interesante, etcétera. ¿Te fijas? Pero eso es lo que tiene que ir cambiando también. Agradecer por tu tiempo, por tu exposición, por responder las preguntas, igual la participación de la gente. Comentarte que la charla igual va a quedar grabada, la estoy grabando, y mañana va a estar disponible a través de YouTube en una lista de reproducción del ciclo de charlas, donde van a estar todas las charlas de este ciclo. Así que va a estar disponible en YouTube desde mañana. Y agradecerte. Sí, yo te envío el enlace igual. Así que agradecerte, no sé si quieres comentar algo más para terminar. Bueno, quería yo agradecerte a ti también, Francisco, la oportunidad, ¿verdad?, de mostrar mi pensamiento, mi trabajo, porque yo creo que en la medida que somos capaces de entregar a los demás lo poco que nosotros podemos entregar, lo que tenemos, etcétera, es como también vamos a ir contribuyendo a una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, ¿sí? Yo creo que las mujeres tienen que ir avanzando hacia ir logrando esta mayor conciencia. Y no solo a las mujeres, los hombres igual. A mí me hubiera encantado poder dar esta charla donde hubiera habido un 50% de mujeres y un 50% de hombres, porque los hombres también tienen que escuchar de estas cosas y también tenemos que debatir de esto. Entonces, yo espero que esta pandemia pase antes de que yo me muera para poder hacer charlas presenciales, ¿verdad? Y yo dejo abierto mi tiempo, mi impronta, mis conocimientos para que tú puedas considerarme en charlas de esta naturaleza, ¿sí? Así que gracias, Francisco, gracias a las mujeres que estuvieron escuchándome, gracias por las preguntas y un abrazo grande para todas y todos. Muchas gracias, Edith. Recordar a la gente igual que mañana toca el turno de Alejandro Cárcamo, quien va a hablar sobre la Junta General de Caciques de la Futa Willimapu, donde estuvo mucho tiempo el Consejo General de Caciques de Chiloé integrado en esta Junta General. Así que mañana a las 20 horas vamos a estar hablando sobre esto. Muchas gracias, Edith. Que tengas muy buenas noches y muy buen fin de semana. Gracias, gracias. Chao, chao.